Buenos días, mis amados. Con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a reflexionar acerca del temor de Dios. Temor de Dios es saber que Dios está involucrado en nuestra vida. Queriendo decir esto, que temor de Dios es tener en cuenta a Dios en todo lo que pensamos, en lo que hablamos y en todo lo que hacemos. Pero podemos preguntarnos hoy, ¿nuestros pensamientos, lo que hablamos y lo que hacemos, demuestran que hay temor de Dios en nuestras vidas? En las Sagradas Escrituras encontramos que el temor de Dios, y lo hallamos en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, queriendo decir que el temor de Dios es la consecuencia de la sabiduría. La sabiduría no es tener conocimiento sobre algunos temas. Esto es solo tener información sobre algo. Pero cuando ese conocimiento transforma nuestra vida, esto es ser sabio. Tomaremos dos citas bíblicas que nos ayudarán a entender cómo el conocimiento de la palabra nos puede llevar a ser sabios cuando hacemos rema en nuestra vida. Efesios 6, del 1 al 3 dice: Hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen a Dios, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás larga vida. Santiago 1:19 nos dice: Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. En estas citas bíblicas podemos ver que tenemos una información muy clara, es decir, tenemos el conocimiento, pero tal conocimiento no nos afectará o no nos transformará nuestra vida si no lo hacemos rema en nosotros. Esto es sabiduría, esto es temor de Dios. Entendamos que si le damos mal uso al conocimiento, quiere decir que no hay sabiduría en nosotros y por lo tanto no hay temor de Dios. El temor de Dios también es la conciencia de que Dios nos observa las 24 horas del día y conoce las intenciones con que hacemos las cosas. Recordemos que Dios nos conoce y que los secretos de nuestro corazón algún día saldrán a la luz, que no nos podemos esconder de Él. El Salmo 139, del versículo 1 al 12, nos habla de esto. Veamos lo que dice 1 de Timoteo 5:24. Recuerda que los pecados de algunos individuos serán evidentes y los llevan a un juicio inevitable, pero los pecados de otros se revelarán después. Dios no puede ser engañado. Ahora sabemos que Dios nos observa las 24 horas del día. Debemos preguntarnos, ¿qué pensamientos debemos cambiar? ¿Qué palabras hablamos en el trabajo, en el hogar, que debemos cambiar? ¿Qué vemos en la televisión cuando creemos que nadie nos ve? Cuando hacemos algún negocio, ¿queremos engañar a la otra persona? Lo que respondamos a estas preguntas y a muchas otras más, nos daremos cuenta si hay temor de Dios o no en nuestras vidas. Proverbios 16, en la parte final del versículo 6, dice: Con el temor del Señor el mal se evita. Es decir, que el temor de Dios
nos aparta del pecado. Cuán importante es que en cada uno de nosotros haya temor de Dios, porque solo así seremos sabios. Ahora veamos lo que dice Proverbios 15, versículo 16. Más vale tener poco con el temor del Señor que tener tesoros y vivir llenos de angustia. Esta palabra nos enseña que necesitamos del temor de Dios para vivir contentos con lo que tenemos y en las circunstancias en las cuales nos encontramos, porque vivimos en una dependencia total de Dios, porque Él lo es todo para nosotros, sus hijos, y esta seguridad se consigue teniendo una relación íntima con Dios. Esto debe producir en nosotros gozo y contentamiento. Veamos qué nos dice Proverbios 14, 26. Los que temen al Señor están seguros. Él será un refugio para sus hijos. Quiere decir que el temor de Dios es necesario para tener la firme confianza en Dios. Cuando perseveramos en el temor de Dios, no importan las circunstancias que nos rodean, como la pandemia, la escasez, la subida del dólar o que la bolsa de valores bajó. Esto no nos debe afectar porque sabemos que Dios tiene el control de todo y que los que tenemos temor de Dios, en Él estamos seguros porque es nuestro refugio, seguridad y confianza. En el Salmo 25, versículo 14, encontramos lo siguiente: el Señor es amigo de los que le temen, a ellos les enseña su pacto. Necesitamos del temor de Dios para conocer los secretos de Dios. Los que vivimos cerca de Dios podemos conocer sus secretos y aprendemos a no cuestionarlo por los acontecimientos que suceden. En el Salmo 34, de los versículos 11 al 13, nos dice: vengan hijos y escúchenme, y les enseñaré a temer al Señor. ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? Entonces, refrene tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Quienes tenemos temor de Dios, debemos refrenar nuestra lengua, dejar de hablar de pastores, de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestro esposo o esposa. Por favor, Dios nos manda que callemos y bendigamos a las personas, porque si hablamos mal de ellas, a nosotros nos va a ir mal. Consecuencias de hablar mal de las personas nos hacen no encontrar empleo, no hallamos esposo o esposa que tanto anhelamos, no salen bien nuestros proyectos, nos va mal en nuestro ministerio y demás. Veamos lo que dice Primera de Pedro 3, versículos 10 al 11. Si quieres disfrutar de la vida y de muchos días felices, refrena la lengua de hablar el mal y sus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y haz el esfuerzo por retenerla. Hemos podido darnos cuenta a través de estas citas bíblicas que es muy importante el temor de Dios en nuestras vidas y que necesitamos revisarnos para
darnos cuenta si verdaderamente hay o no hay temor en nuestras vidas. Porque esto, el tener temor de Dios, nos lleva a ser sabios. Oh Dios mío, danos temor de Dios para ser sabios, para estar seguros en ti, para ser tus amigos y que nos enseñe tu pacto. Oh Dios, ayúdanos a refrenar nuestra lengua. Que Dios nos ayude. Gracias, oh Dios.